Cumplir 30 años no es solo un cambio de cifra. Es el momento en que el universo te quita el guión de ensayo y te lanza al estreno sin aviso. Si tienes cerca de 30, o ya los pasaste, conoces esa sensación extraña, el peso de que el tiempo, por primera vez en tu vida, tiene una fecha de caducidad visible. A los 20, sentías que tenías un crédito infinito de errores. Podías ser prometedor. Pero a los 30, la palabra promesa empieza a sonar a deuda. ¿Por qué sentimos esta urgencia? ¿Es solo presión social o es algo biológico y espiritual? Hoy vamos a explorar la psicología detrás de la década de los 30. No desde los consejos de finanzas, sino desde la profundidad de quienes entendieron el alma humana, desde la individuación de Carl Jung hasta la angustia de Kierkegaard. Si buscas entender por qué sientes ansiedad por tu carrera, porque tus amistades se están filtrando o porque de repente la soledad ya no parece un castigo sino una necesidad, quédate. En este vídeo de 18 minutos vamos a diseccionar la psicología de los 30 años. Hablaremos de la muerte del puera eternus, el niño eterno, de cómo la biología reprograma tus prioridades y de por qué, según la filosofía, esta es la década más peligrosa, pero también la más fértil de tu existencia. Carl Jung decía que la mañana de la vida es para expandir el ego, pero la tarde, que comienza cerca de los 35, es para encontrar el significado. Si estás en los 30, estás justo en el mediodía. El sol está en lo más alto, las sombras son cortas y ya no hay donde esconderse de uno mismo. A los 30 ocurre un fenómeno psicológico brutal, el colapso de las identidades prestadas. Durante 2 décadas viviste bajo las expectativas de tus padres, tus profesores o el algoritmo de Instagram. Pero a esta edad, el yo real empieza a golpear la puerta. Friedrich Nietzsche hablaba de las 3 transformaciones del espíritu. El camello es el joven que carga con los valores de la sociedad, diciendo yo debo. Pero a los 30, muchos se convierten en el león. El león dice yo quiero. Es el momento de la rebelión contra el peso innecesario. Sin embargo, esa libertad quema. La pregunta ya no es ¿qué esperan de mí?, sino ¿quién soy yo cuando nadie me mira y el tiempo se acaba? Entrar en los 30 es, psicológicamente, entrar en la era de la renuncia. A los 20, la vida es una potencialidad pura. Podías ser músico, ingeniero, nómada digital o padre de familia, todas esas vidas convivían en tu imaginación como realidades paralelas. Pero a los 30, la física de la realidad se impone. Cada decisión que has tomado ha matado a 1000 versiones de ti mismo que ya nunca serán. El psicólogo Erik Erikson definió esta etapa como el conflicto entre la generatividad y el estancamiento. Pero antes de generar algo nuevo, el cerebro de los 30 debe procesar un luto silencioso, el luto por el yo idealizado. Te das cuenta de que quizás no serás el próximo gran genio de tu industria, o que ese viaje épico que posponías ahora compite con el pago de una hipoteca o el cuidado de unos padres que envejecen. La angustia de los 30 no es por lo que no tienes, sino por la pérdida de la ilusión de tiempo infinito. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, decía que la ansiedad es el vértigo de la libertad. A los 30, ese vértigo es máximo porque comprendes que elegir algo significa, necesariamente, abandonar todo lo demás. A los 30, ocurre una limpieza química en tu círculo social. Si notas que tu grupo de amigos se ha reducido drásticamente, no es necesariamente una señal de aislamiento, sino de madurez selectiva. En psicología, esto se explica a través de la teoría de la selectividad socioemocional. Conforme percibimos que nuestro horizonte temporal se acorta, dejamos de invertir energía en relaciones superficiales o contactos de conveniencia. Ya no tienes la paciencia para aguantar dramas innecesarios o amistades que solo se sostienen por la nostalgia de la universidad. Buscas lo que Aristóteles llamaba la amistad de virtud, personas que no solo están ahí para la diversión, sino que reflejan tus valores y te desafían a ser mejor. Pero esta poda duele. Se siente como si te estuvieras quedando solo, cuando en realidad te estás quedando con lo esencial. A los 30 aprendes que la soledad no es el enemigo es la compañía vacía que te impide escuchar tu propia voz. Es la década donde pasas de querer encajar a querer pertenecer, y para pertenecer a un lugar o a alguien, primero tienes que saber quién eres tú sin todo ese ruido externo. Ya no puedes jugar a serlo todo. Tienes que elegir ser alguien. Y esa elección es aterradora porque es final. Carl Jung describió un arquetipo fascinante, el puera eternus o el niño eterno. Es esa persona que, aunque tenga 30 o 40 años,
Vive en una eterna adolescencia emocional, evitando el compromiso, saltando de trabajo en trabajo y huyendo de cualquier cosa que se sienta como una trampa para su libertad. El cambio psicológico más potente a los 30 es la muerte necesaria de este niño interno. No significa perder la curiosidad o la alegría, sino perder la irresponsabilidad. Jung afirmaba que si no sacrificas al niño a tiempo, el niño terminará por sacrificar tu vida. A los 30, la vida te exige que dejes de ser una víctima de tus circunstancias o de tus padres. Ya no puedes culpar a tu infancia por tus fracasos actuales. Como decía el psiquiatra Viktor Frankl, la libertad está ligada indisolublemente a la responsabilidad. A esta edad, empiezas a construir lo que los griegos llamaban el ethos o carácter. El carácter no nace de los momentos de éxito, sino de la persistencia en el aburrimiento y en la dificultad. Los 30 son la década del picar piedra. Es donde el entusiasmo de los 20 se convierte en la disciplina del adulto. Es el momento en que entiendes que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, sino tener el poder de comprometerte con algo más grande que tus impulsos del momento. Finalmente, la psicología de los 30 está marcada por una nueva relación con el cuerpo. Por primera vez, el cuerpo deja de ser una máquina indestructible y empieza a enviar facturas. Esto no es solo un hecho biológico, es un hecho filosófico. El cuerpo a los 30 se convierte en tu memento mori personal. Cada pequeña molestia, cada resaca que dura 2 días, es un recordatorio de que eres mortal. Y lejos de ser deprimente, esto es un catalizador de propósito. Cuando aceptas que tu energía es finita, dejas de desperdiciarla en discusiones estúpidas, en trabajos que odias o en personas que no te ven. A los 30, la psicología del algún día muere, para dar paso a la psicología del aquí y ahora. Pero, ¿qué sucede cuando este despertar nos lleva al otro extremo? ¿Qué pasa cuando la presión por lograrlo todo antes de los 40 se convierte en una patología? A los 30, muchos caen en lo que los psicólogos llaman la trampa del logro. Hemos sido programados para creer que la vida es una serie de niveles de un videojuego que debemos completar antes de que el reloj marque los 40. Si no has alcanzado cierto estatus, si no tienes una propiedad o una familia perfecta, el algoritmo social te envía una señal de error, fracaso. Pero aquí está la gran mentira de nuestra era, la confusión entre éxito y sentido. El filósofo Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. A los 30, nos convertimos en nuestros propios explotadores. Ya no necesitamos a un jefe que nos presione, nosotros mismos nos latigamos con la comparación constante en redes sociales. El resultado no es la plenitud, sino un agotamiento del alma que hoy llamamos burnout. La psicología de los 30 te advierte algo brutal: puedes ganar la carrera y descubrir que la meta estaba vacía. Puedes marcar todos los cuadros de tu lista y despertar un lunes por la mañana sintiéndote un extraño en tu propia vida. Como decía Albert Camus, el esfuerzo de subir a la cima es suficiente para llenar el corazón del hombre, pero solo si esa cima es tuya y no una impuesta por el marketing de la felicidad. ¿Cómo se construye un propósito real cuando todo parece desmoronarse? Aquí es donde la logoterapia de Viktor Frankl se vuelve nuestra brújula. Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, descubrió que quienes tenían más probabilidades de sobrevivir no eran los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían un porqué. A los 20, tu propósito era llegar. A los 30, tu propósito debe ser. Frankl decía que el sentido de la vida no es algo que inventamos, sino algo que descubrimos en el mundo. El propósito real no es una meta financiera, es una respuesta a la vida. Se encuentra en 3 lugares. Primero, en lo que creamos, el trabajo hecho con amor y excelencia, no solo por dinero. Segundo, en lo que experimentamos, el amor real, la conexión con la naturaleza, la apreciación de la belleza. Tercero, en nuestra actitud ante el sufrimiento, cómo elegimos responder cuando la vida nos dice no. Construir un propósito a los 30 requiere lo que la psicología llama integración de la sombra. Tienes que aceptar tus limitaciones. Tienes que aceptar que no puedes salvar al mundo si no puedes ni siquiera mantener tu propia habitación en orden o tu salud mental estable. El propósito real es pequeño, es concreto y es cotidiano. No es un destino lejano, es la forma en que caminas el trayecto. Llegar a los 30 no es el fin de la juventud, es el inicio de la autenticidad. Si logras sobrevivir a la presión del logro y al duelo de las posibilidades perdidas, te queda el regalo más grande: la libertad de ser tú mismo sin pedir permiso.
Carl Jung decía que la primera mitad de la vida se dedica a formar un ego sano, la segunda mitad se dedica a ir más allá de él. Estás justo en ese umbral. Los 30 son la oportunidad de reconstruirte, esta vez con materiales más sólidos que los sueños de la adolescencia. Esta vez, construyes con honestidad. La vida a los 30 cambia porque tú finalmente has dejado de ser un espectador de tu propia historia. Ya no estás esperando que algo pase, te has dado cuenta de que tú eres el que está pasando. La crisis que sientes no es una señal de que vas por mal camino, es el dolor de tu vieja piel rompiéndose para dejar salir a una versión más resiliente, más consciente y más profunda de ti mismo. Ahora, quiero escucharte a ti. Si estás en tus 30, ¿cuál ha sido el golpe de realidad más duro que has recibido? ¿O qué es aquello que finalmente has dejado ir para poder avanzar? Y si eres más joven o mayor, ¿qué consejo le darías a alguien que está cruzando este umbral ahora mismo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Creamos este contenido para que no te sientas solo en este laberinto existencial. Si estas palabras han resonado contigo, si te han ayudado a ponerle nombre a esa angustia silenciosa, suscríbete al canal. Aquí diseccionamos la psicología y la filosofía porque creemos que entender la mente es el primer paso para liberar el espíritu. Comparte este vídeo con ese amigo que está a punto de cumplir 30 y que siente que el mundo se le viene encima. Recuérdale que no se está hundiendo, solo está echando raíces. No le temas a la madurez. La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la madurez es una obra de arte que tú mismo tienes que esculpir. Deja de correr tras el tiempo y empieza a habitarlo. En el método de los genios te decimos, esto es solo el comienzo. Gracias por acompañar en este despertar.